por último vamos a resolver un problema que bueno, nos va a exigir combinar los métodos de integración por partes e integración por sustitución que hemos aprendido. Entonces tenemos esa primitiva que calcular, la primitiva de seno del logaritmo natural de x, una primitiva que a la vista pareciera inofensiva y no lo es tanto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque nosotros sabemos que si tenemos un producto de funciones, bueno, lo que hacemos es integrar por partes. Y si tenemos una función compuesta, lo que hacemos es integrar por sustitución. Pero para integrar por sustitución y estar seguro de que eso va a funcionar, lo que tendría que pasar es que acá yo tengo, por ejemplo, una función compuesta, o sea que yo lo que haría es integrar por sustitución. Esa es la primera opción, lo que primero a uno se le ocurre. Estaría bueno que yo tuviera acá multiplicado por 1 sobre x aquí adelante del seno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, si yo utilizo el método de sustitución, en ese caso, yo estoy seguro que eso me da redondito, me da perfecto, y listo, se termina la cosa. Pero, lamentablemente, esa 1 sobre x no está acá. O sea, acá yo no tengo nada multiplicando delante del seno. Tengo una función compuesta, pero no tengo algo parecido a la derivada de logaritmo natural de x aquí adentro. No obstante, tengo una composición de funciones, entonces esto se parece más a una composición de funciones que a un producto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que uno intenta hacer es utilizar el método de sustitución, en principio. Entonces, proponemos u igual logaritmo natural de x. Ahora acá vamos a llamarle u mayúscula, porque u minúscula lo vamos a reservar para el método de integración por partes, que también lo vamos a tener que utilizar en el paso siguiente. Entonces yo propongo u igual logaritmo natural de x. Entonces puedo decir que la derivada de u con respecto a x es 1 sobre x, y también que diferencial u es diferencial x sobre x. Y entonces, bueno, agarro esta expresión, que es lo que yo tengo, no tengo que perder de vista que esto es lo que yo tengo que calcular, la expresión grande, o sea, la expresión original. Entonces, digo, trato de meter todo lo que calculé, u mayúscula y diferencial u mayúscula. Entonces yo digo, bueno, la integral del seno de u es logaritmo natural de x, diferencial x, pero diferencial x puedo expresarlo como x por diferencial u a partir de esto. Entonces yo lo que hago es, en la expresión que yo tengo, tratar de reemplazar lo que obtuve, ¿sí? Propongo el método de sustitución, cuánto vale u mayúscula, cuánto vale diferencial u mayúscula, y trato de meterlo ahí adentro. ¿Qué pasa? Acá lo hice, ¿sí? Y al final obtuve que esta primitiva integral de seno del logaritmo natural de x diferencial x termina siendo igual a integral del seno de u por x diferencial u. ¿Cuál es el problema acá? Esta x, ¿sí? Piensen que si yo tuviera 1 sobre x aquí adelante, esa x se me hubiera cancelado, entonces no tendría ningún problema. Esto lo resuelvo muy sencillo, pero no está, y ahí está molestando esa x, que realmente, bueno, complica las cosas. Entonces, esta nueva integral que yo tengo, acá está reacomodada, pero es la misma. Si yo puedo resolver esta integral, que está distinta ahora, si es x por seno de u diferencial u, ¿no? Hice un cambio de variables nada más, ¿sí? Hice un cambio de variables, reemplacé y obtengo una nueva integral que, en definitiva, esto representa lo mismo que lo que se nos dio originalmente, ¿sí? Esto es lo mismo. Acá está seno de u diferencial x. ¿Por qué? Porque reemplacé u logaritmo natural de x. Si no, esto sería exactamente igual a lo que yo tenía al principio, y haciendo la sustitución que propuse, tengo este resultado. Si yo puedo resolver esta integral, tengo el resultado que quiero, ¿sí? Entonces, esta integral, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es fea porque involucra dos variables, involucra u mayúscula, involucra x. Entonces yo tengo que integrar con respecto a u, pero yo no puedo sacar x afuera de la integral, ¿sí? Porque integro con respecto a u. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque x está relacionada con u, si no es una constante x con respecto a u, ¿sí? X tiene una relación con respecto a u, y es esta relación que está acá, así que yo no puedo sacarlo. X es función de u, entonces yo debería poder resolver la integral sin sacar esta x afuera. Eso está mal, ¿sí? Entonces, bien, vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué podemos hacer?
lo que podemos hacer es aplicar la fórmula de integración por partes, porque acá yo tengo una función x y tengo esto seno de u diferencial u, y entonces el seno de u diferencial u podría ser diferencial b en nuestra fórmula de integración por partes, y x puede ser u. Entonces yo voy a resolver por separado, separo las variables u y b, ¿sí? Haciendo eso. Entonces eso puede funcionar. Vamos a integrarlo por partes y decimos u igual x, y entonces diferencial u es igual diferencial x, y diferencial b es seno de u diferencial u mayúscula en este caso, y entonces integramos ambos lados para obtener que la primitiva es menos coseno de u mayúscula. B es igual menos coseno de u, y entonces esto nos va a permitir aplicar la fórmula de integración por partes, ¿sí? La fórmula de integración por partes nos exigía saber u y b. Acá sabemos cuánto vale u, acá sabemos cuánto vale b, y también diferencial u vale diferencial x. Entonces yo trato de aplicar la fórmula de integración por partes para resolver esto. No nos olvidemos que si resolvemos esto, tenemos el resultado, porque esto, que está marcado acá, es igual a lo que se nos está pidiendo. Bien, entonces, planteemos esa fórmula de integración por partes, decimos cuál es u y cuál es b, u vale x, b es menos coseno de u, y la integral de b diferencial u será la integral de menos coseno de u, diferencial u vale diferencial x, entonces yo tengo menos por menos más ahí y puedo reacomodar mi expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, obtuve una nueva expresión a partir de la integración por partes de esta expresión que yo había obtenido por aplicar sustitución, que es en definitiva lo mismo que quiero calcular. Así que si yo resuelvo esto, dijimos, resuelvo el problema. Pero ¿qué pasa? Mi nueva expresión también me presenta una integral medio complicada. De hecho, yo esta integral yo podría hacer desaparecer x acá y podría utilizar esto para hacer aparecer diferencial u. Entonces podemos expresarlo de esta manera. Esto es lo que planteamos y esto es lo que obtuvimos. Acá lo único que se cambió fue que diferencial x, ¿sí? Diferencial x es x por diferencial u, y lo reemplacé aquí adentro. Entonces prestemos atención a esta expresión que está acá. Esto es en definitiva lo que queremos resolver, es exactamente esto y es exactamente esto, y esto es lo que obtuvimos aplicando el método de integración por partes. Y acá la integral que me queda es, bueno, muy parecida a la anterior, ¿sí? X por coseno de u mayúscula diferencial u mayúscula, y esto era x por el seno de u diferencial u mayúscula. Entonces sigo complicado, pero no tengo que desanimarme. ¿Por qué? Porque esta integral que yo tengo que resolver la obtuve a partir de aplicar integración por partes a esta integral. Entonces, uno puede intuir, dado que el seno y el coseno son funciones cíclicas, o sea, si yo derivo el seno, obtengo el coseno, si yo derivo el coseno, obtengo el seno, y lo mismo si los integro. Si yo integro el coseno, obtengo un seno, si yo integro un seno, obtengo un coseno. Entonces, si yo esta la intento integrar por partes nuevamente, así como hice con esta, probablemente yo obtenga el seno de nuevo, y eso nos va a ser útil. Entonces ahora vamos, como se me terminó la presentación, vamos a limpiar todo un poco esto. Nos vamos a quedar con esto que está acá, esto que está marcado como 1. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que yo quiero resolver, seno, integral del seno del logaritmo de x. Esto es un proceso intermedio, y esto es la fórmula final que yo obtuve, que es una igualdad que involucra lo que yo quiero resolver, que es integral de x seno de u diferencial u, está acá, y esto es lo que obtuve por partes. Entonces con eso me voy a quedar y para poder seguir resolviendo el problema. Entonces la expresión 1, que marqué como 1, y la expresión como 2, que marqué como 2, la vamos a dejar por ahí arriba, ¿sí? Entonces esta es mi expresión 1, lo que obtuve por sustitución. Dije, bueno, reemplacé por u mayúscula y obtuve que lo que yo quería resolver era igual a esto, ¿sí? ¿Cuál fue la sustitución que propuse? U logaritmo de x, y diferencial u mayúscula es diferencial x sobre x. Y esto es lo que obtuve cuando integré por partes esta expresión que tengo acá. Y ahora lo que voy a hacer es, ese resultado que obtuve, esta integral, la voy a resolver por partes de nuevo, o voy a intentar resolverlo por partes, o sea, una por sustitución, luego integré por partes, y luego, como no me canso y soy insistente, vuelvo a integrar por partes esta nueva expresión y ver qué es lo que obtengo.
Entonces, siempre uno tiene que ser ordenado con estos problemas difíciles y ir recordando qué es cada una de las cosas. O sea, cada paso que hace, si uno se le mezclan las cosas, volver al principio y decir, repasar qué representa cada cosa, lo cual sirve de utilidad para enfocarse bien en el problema. Entonces, esto que está acá es x por coseno de u diferencial u, y yo puedo proponer una integración por partes similar a lo que hice antes. Entonces digo, u igual x, coseno de u diferencial u es diferencial b, entonces yo obtengo b a partir de acá, integro y obtengo la primitiva del coseno de u, que es seno de u. ¿Sí? Entonces b es seno de u. Y aplico la fórmula de integración por partes a esto que está acá. Yo reemplazo y obtengo esto. Lo que obtengo es, completo la expresión 2 y obtengo esto, integral de x seno de diferencial u, que es en definitiva lo que quiero calcular. Bien, entonces, reemplazamos y tenemos, ahora en nuestra nueva expresión que estamos resolviendo, x coseno de u es digamos, la primitiva que quiero calcular, y reemplazo utilizando el método de integración por partes. U por b sería x por seno de u mayúscula, y b diferencial u será la integral de seno de u diferencial x, en definitiva, que es lo que nos ordena la fórmula de integración por partes. Esto que obtuve puedo expresarlo cambiando diferencial x a partir de esta fórmula, lo mismo que hice antes. Diferencial x es x diferencial u, entonces en definitiva esto es lo que obtengo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice acá? Fue resolver esto, resolver esta integral. Entonces, este resultado que obtuve de resolver esa integral lo puedo reemplazar ahí, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, reemplazamos en 2 lo que obtuvimos. Entonces, 2 nos decía que la integral de x seno de u diferencial u era igual a menos coseno de menos x coseno de u más esta integral. Y esta integral nosotros la calculamos, o más o menos la calculamos, ¿no? Obtuvimos una expresión equivalente y es eso que yo reemplacé acá. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice fue resolver y lo que obtuve lo reemplacé ahí, digamos, donde iba. Entonces, ese es nuestro resultado. Entonces, vean lo que obtuvimos. Uno analiza esta expresión y ¿qué pasa con la integral que obtuvimos? La integral que obtuvimos es nuevamente x seno de u diferencial u, o sea que esta integral, que resta de este lado, es esta misma. ¿Sí? Entonces esto es una ecuación, entonces yo puedo reacomodar términos, puedo pasar términos sin ningún problema. Entonces si esto es lo mismo que esto, y este está restando, yo le puedo pasar sumando y tener 2 veces esto. ¿Sí? Entonces ese es el truco que se obtiene a partir de lo cíclico o el comportamiento cíclico de la función seno y coseno. Yo integro el seno una vez y obtengo coseno, pero integro el coseno y obtengo seno, entonces ahí yo voy a tener la misma expresión, y eso es el premio por ser perseverante y por volver a integrar y tratar de resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este que está restando, pasarlo sumando, ¿sí? La paso sumando y obtengo 2 veces integral de x seno de u diferencial u. Y recordemos que esto es lo que yo quiero obtener, porque fíjense la expresión 1 lo que nos dice. Integral de x seno de u diferencial u es exactamente lo que nos da el enunciado. Entonces ya está resuelto esto. Yo tengo que pasar este 2 dividiendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el 2 dividiendo, ¿sí? Pasamos el 2 dividiendo y queda 1/2 por la expresión que nosotros habíamos obtenido. Y entonces acá está el resultado. Yo ahora podría, bueno, más vale reacomodar, poner todo en función de x, ¿no? Y esto es exactamente lo que se nos estaba pidiendo. Entonces, integral de x seno de u diferencial u es, reemplazamos lo que decía u mayúscula acá por lo que valía, logaritmo de x que hicimos al principio del problema, cuando hicimos sustitución. Entonces reemplazamos y obtuvimos el resultado en términos de x. Y a la vez, esto lo vamos a reemplazar por lo que realmente vale, ¿sí? Lo que realmente vale es lo que se nos dio en el enunciado. Y entonces, esto ya está resuelto, está casi cocinado. Falta una cosita y es agregar una constante acá. Yo sumo una constante para obtener una primitiva general y en definitiva eso es nuestro resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue, se nos da una expresión que tenía una función compuesta. Entonces,
la primera prueba que uno hace, o lo primero que uno intenta hacer, es resolver por sustitución. ¿Qué pasa? Cuando yo planteé la resolución por sustitución, la integral no era fácil, y entonces lo que yo tuve que hacer es integrar por partes, y luego obtuve algo parecido e integré nuevamente por partes para obtener nuestro resultado. Siempre hay que ser ordenado con las letras, ¿sí? Con lo que uno propone, para después no tener problemas y que no se nos mezclen las cosas y terminamos resolviendo cualquier cosa. Siempre hay que ser ordenado y meticuloso a la hora de resolver estos problemas que son realmente complicados. Entonces, si nosotros ponemos la integral en matemática, integral de seno del logaritmo de x, y entonces matemática uno tiene más tiempo en tipear esto que está acá que en resolverlo. O sea, uno ejecuta y obtiene exactamente el mismo resultado que se obtuvo de manera analítica. Esto es exactamente lo mismo que esto. Bueno, espero que les sirva y hay que verlo por ahí detenidamente un par de veces para poder comprenderlo. Sé que es complicado, pero hay que entenderlo.